Día 29 no es abstinencia, es alquimia. Aquí el hombre deja de desperdiciar energía en placer inmediato y aprende a convertirla en dirección. Este canal no reprime el deseo, lo forja. Comienza el tránsito del impulso al propósito, del ruido a la misión. Paso 1. Comprender la energía sexual como capital vital. La primera verdad que debe asumir un hombre que ha llegado al día 29 sin FAP es incómoda y liberadora a la vez. La energía que antes gastabas no desaparece, se acumuló. Esa energía, mal llamada sexual, en un sentido reducido, es capital vital. Es fuerza biológica, atención psíquica, motivación conductual y combustible creativo. La diferencia entre un hombre errático y un hombre con propósito no es la cantidad de deseo que posee, sino cómo lo administra. Desde una perspectiva neurobiológica, el placer inmediato activa circuitos dopaminérgicos diseñados para reforzar conductas de supervivencia. El problema moderno no es la dopamina, sino su secuestro por estímulos artificiales infinitos. Cuando el placer se vuelve barato y constante, el sistema se desregula, disminuye la sensibilidad, aumenta la búsqueda compulsiva y se erosiona la voluntad. Al retirar el estímulo no pierdes placer, recuperas sensibilidad y margen de decisión. Eso es poder. Psicológicamente, el deseo no satisfecho de forma automática genera tensión. El hombre débil huye de esa tensión. El hombre disciplinado la tolera y la dirige. Esta tolerancia es la base de la fortaleza. Viktor Frankl lo expresó con claridad. Entre estímulo y respuesta hay un espacio. Ese espacio, entrenado, se convierte en carácter. Día 29 significa que ese espacio ya existe en ti. Desde la sociología, la cultura de la atención ha cosificado tanto al hombre como a la mujer. Al hombre lo reduce a consumidor de estímulos, a la mujer a objeto de validación. Rechazar esa dinámica no es odio ni represión, es dignidad. El propósito emerge cuando el hombre deja de mendigar dopamina y comienza a invertir su energía en obras, habilidades, servicio y trascendencia. Antropológicamente, las civilizaciones entendieron esto antes que nosotros. Ritos de paso, ayunos, votos temporales y disciplinas corporales no eran moralismo, eran tecnologías de canalización. El guerrero, el monje y el artesano compartían una regla. La energía vital debía ser gobernada para crear orden fuera de sí. El caos interno siempre se proyecta como caos externo. Esto nos conduce al punto estoico central. No controlas el impulso inicial, pero sí el juicio que haces de él y la acción que eliges después. La energía no es buena ni mala, es neutra. Tu responsabilidad es convertirla en virtud operativa, templanza para no disiparla, valentía para sostenerla, justicia para orientarla a algo mayor que tu ego y sabiduría para elegir el momento y el medio. En términos prácticos, reconocer la energía como capital implica 3 decisiones diarias. Medir dónde se va tu atención, lo que miras, piensas y consumes. Redirigir la activación corporal hacia acciones de alto retorno, entrenamiento, estudio profundo, trabajo creativo. Asignar un propósito concreto a esa energía, una meta escrita con plazos y métricas. El día 29 no es la cima, es el umbral. Aquí el hombre deja de preguntarse ¿cómo evito caer? Y comienza a preguntarse ¿en qué invierto lo que ahora tengo? Cuando la energía encuentra propósito, la ansiedad se convierte en enfoque, la urgencia en disciplina y el deseo en obra. Ese es el inicio real del hombre invicto. Paso 2. Dejar de huir de la tensión y aprender a habitarla. Cuando el placer inmediato desaparece, lo que queda no es vacío, es tensión. Energía acumulada sin una vía automática de descarga.
La mayoría de los hombres nunca aprendió a permanecer ahí. Se les enseñó a distraerse, a anestesiarse, a huir. Pero la tensión no es el enemigo. Es el terreno donde se forja el carácter. Un hombre sin capacidad de sostener tensión está condenado a vivir reaccionando. Desde la psicología conductual, toda compulsión es un intento de reducir malestar interno de forma rápida. Pornografía, validación constante, fantasía, incluso el exceso de entretenimiento cumplen la misma función: escapar de la incomodidad. El problema es que cada escape reduce tu umbral de tolerancia. Cada vez necesitas más estímulo para sentir menos. Al sostener la tensión sin actuar de forma automática, inviertes el proceso, aumentas tu capacidad interna y recuperas soberanía. Neurocientíficamente, este acto fortalece la corteza prefrontal, responsable de la planificación, el autocontrol y la toma de decisiones a largo plazo. No es una metáfora moral, es un entrenamiento biológico. Permanecer en la incomodidad sin huir es una forma de reconfigurar el cerebro masculino hacia el liderazgo interno. El impulso sigue apareciendo, pero ya no gobierna. Desde una visión estoica, la tensión es una prueba diaria de dominio. Epicteto no hablaba de eliminar deseos, sino de no ser esclavo de ellos. La tensión revela quién manda, si el cuerpo o el propósito. Cada vez que eliges no reaccionar de inmediato, afirmas una jerarquía interna clara. El deseo se convierte en mensajero, no en amo. En la vida moderna, huir de la tensión es fácil y socialmente aceptado. Nadie te cuestiona por perder horas desplazando el dedo, consumiendo imágenes o distracciones. Pero esa huida constante fragmenta la atención y debilita la identidad. El hombre disciplinado hace lo contrario, reduce estímulos, acepta el silencio y se expone voluntariamente a la incomodidad productiva. Entrena, estudia, trabaja sin música, se sienta con sus pensamientos. Ahí nace la solidez. Evitar la tensión no significa reprimir emociones ni endurecerse de forma patológica. Significa observar el impulso sin juicio ni acción inmediata. Respirar profundo. Sentir el cuerpo activado y preguntarte, ¿qué exige de mí esta energía ahora? Muchas veces la respuesta no es sexual ni placentera, sino creativa, física o estratégica. La energía pide dirección, no descarga. En términos prácticos, este paso se entrena con actos simples pero exigentes. Retrasar gratificaciones voluntariamente. Permanecer 5 minutos más en una tarea cuando aparece el deseo de escapar. Exponerte al esfuerzo físico cuando la mente busca comodidad. Reducir estímulos artificiales para aumentar sensibilidad interna. Cada vez que sostienes la tensión sin huir, algo se ordena dentro de ti. La ansiedad se transforma en presencia, el nerviosismo en alerta, la inquietud en empuje. Aquí el hombre deja de ser reactivo y comienza a ser intencional. No porque ya no sienta deseo, sino porque aprendió a vivir con él sin ser arrastrado. Esa es una de las marcas silenciosas de la verdadera masculinidad. Paso 3. Convertir la energía en dirección concreta. La energía sin dirección se convierte en ansiedad. La energía con dirección se convierte en propósito. Muchos hombres sienten más fuerza, más impulso y más claridad después de sostener el deseo, pero fracasan en este punto. No saben hacia dónde apuntarlo. Entonces, la mente busca viejos caminos. La disciplina no consiste solo en resistir, sino en asignar un rumbo claro a lo que ahora arde dentro de ti. Desde la psicología motivacional, el cerebro necesita objetivos específicos para organizar la conducta. Cuando no los tiene, activa comportamientos exploratorios desordenados. No es debilidad moral, es diseño biológico. Por eso, si no defines un objetivo concreto,
La energía acumulada se dispersa en fantasía, irritabilidad o hiperactividad improductiva. El propósito no aparece solo, se construye mediante decisiones explícitas. Dirección implica elección, y elegir implica renunciar. Este es un punto que muchos hombres evitan. Quieren sentirse poderosos sin cerrar opciones, pero el poder masculino auténtico surge cuando dices, esto sí, esto no. Al elegir una meta central, subordinas impulsos secundarios. La energía comienza a obedecer a una jerarquía clara, y esa jerarquía reduce el ruido interno. Desde una perspectiva estoica, vivir sin dirección es vivir a merced de lo externo. Marco Aurelio insistía en actuar de acuerdo con la razón recta. Eso no es frialdad, es alineación. Cuando tus acciones diarias están alineadas con un fin elegido conscientemente, el deseo deja de ser una amenaza y se vuelve combustible. Ya no preguntas, ¿qué ganas tengo?, sino, ¿esto me acerca o me aleja de mi objetivo? Antropológicamente, el hombre siempre fue un ser orientado a misión: caza, construcción, protección, exploración, conocimiento. Cuando esa orientación desaparece, la energía vital se repliega y se degrada en vicios privados. La sociedad moderna ofrece estímulos, pero no misiones. Por eso este paso es radical. Tú defines tu misión, aunque sea provisional. No necesitas un propósito eterno, necesitas uno operativo. La dirección debe cumplir 3 criterios. Ser concreta, algo que puedas medir, no una abstracción. Mejorar, crecer, ser disciplinado no son direcciones. Exigir esfuerzo real. Si no demanda sacrificio, no canaliza energía. La desperdicia. Tener un plazo. El tiempo crea presión productiva y evita la dispersión. Ejemplos claros. Terminar una certificación en 90 días, elevar tu condición física a un estándar específico, construir una fuente de ingresos definida, dominar una habilidad técnica concreta. No son sueños, son frentes de batalla. La energía necesita un frente. En la práctica diaria, este paso se ejecuta cada mañana con una pregunta simple y brutal. ¿Cuál es la acción más exigente y relevante que puedo hacer hoy para avanzar? Esa acción se hace primero, sin negociación interna. Ahí es donde la energía se transforma en respeto propio. Cuando la dirección está clara, algo cambia profundamente. El deseo deja de ser un ruido constante y se convierte en presión útil. La mente se ordena, el cuerpo coopera, la identidad se consolida. Ya no eres un hombre que evita caer, sino un hombre que avanza. Y un hombre que avanza rara vez se traiciona, porque sabe exactamente hacia dónde camina. Paso 4. Construir la resiliencia frente a los obstáculos. El camino hacia la verdadera masculinidad no es recto ni fácil. A medida que avances, los obstáculos comenzarán a surgir, dudas internas, tentaciones externas, momentos de estancamiento o incluso fracaso. Sin embargo, uno de los principios fundamentales para forjar tu propósito es la resiliencia, esa capacidad de levantarte cada vez que la vida te tira al suelo, no solo de manera física, sino emocional, mental y espiritual. La resiliencia no es la ausencia de dificultades, sino la habilidad de enfrentarlas y superarlas. Cada dificultad es una oportunidad para probar la fortaleza interna. Desde la psicología positiva, se sabe que los hombres más resilientes son aquellos que no ven el dolor ni el sufrimiento como algo a evitar, sino como algo que debe ser integrado en su proceso de crecimiento. La adversidad no los define, los redefine. Una parte esencial de la resiliencia es la mentalidad de crecimiento. Carol Dweck, en su libro Mentalidad, explica que las personas con una mentalidad fija ven el fracaso como un reflejo de su incapacidad. Por el contrario, quienes tienen una mentalidad de crecimiento entienden que el fracaso es solo una etapa temporal,
una lección en el camino hacia el éxito. Los hombres que construyen su resiliencia ven la adversidad como una escuela, no como un obstáculo final. Esto es clave para cualquier hombre que decida tomar el control de su vida. No puedes evitar la dificultad, pero puedes elegir cómo la enfrentas. Un hombre de propósito sabe que los desafíos son inevitables y, aún más importante, sabe que estos no son un juicio de su carácter, sino una medida de su capacidad para adaptarse, aprender y seguir adelante. Antropológicamente, la resiliencia fue una de las cualidades más valoradas en las culturas tribales y guerreras. El hombre primitivo no tenía una vida fácil, ni mucho menos protegida de amenazas externas. Vivía con la constante presión del hambre, el peligro y la guerra, pero en medio de esa dureza desarrollaba una fortaleza mental que lo ayudaba a mantenerse firme, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Hoy, aunque las amenazas son diferentes, la esencia de la resiliencia sigue siendo la misma. Este paso es también un recordatorio de que el hombre no puede depender solo de su motivación momentánea. La motivación fluctúa, pero la disciplina construye hábitos sólidos que te sostendrán cuando las ganas de rendirte sean fuertes. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Cada vez que eliges continuar, aunque no te sientas motivado, estás construyendo una resistencia que te llevará mucho más allá de lo que tu mente podría prever. En términos prácticos, la resiliencia se entrena en la vida cotidiana a través de la exposición controlada al estrés. Esto no significa buscar dolor por placer, sino practicar la incomodidad de manera estratégica. La resistencia física, por ejemplo, no se construye sin esfuerzo. Largas sesiones de entrenamiento, trabajos que demandan concentración y persistencia, o tomar decisiones difíciles aunque no haya recompensa inmediata, son ejemplos de cómo entrenar tu resiliencia. Además, aceptar los fracasos como parte del proceso es crucial. No hay avance sin retrocesos. Cada error es una oportunidad para reajustar el curso, aprender algo nuevo y continuar hacia adelante. La clave no está en evitar la caída, sino en la rapidez y la firmeza con la que te levantas. La resiliencia también implica saber cuándo pedir ayuda. El hombre fuerte no es el que lo hace todo solo, sino el que sabe rodearse de los correctos cuando es necesario, sin perder su autonomía ni su rumbo. Si los obstáculos se sienten abrumadores, es sabio recurrir a mentores, colegas o incluso a los recursos internos que uno ha ido desarrollando en su viaje hacia la invulnerabilidad. Cada desafío, cada adversidad, es una oportunidad para que tu carácter se afine, se fortalezca y se haga invencible. La resiliencia no es solo un músculo, es la capacidad de mantener el rumbo, aun cuando el viento sopla en contra. Y es, sin duda, una de las piedras angulares del hombre invicto. Paso 5. Transmutar el deseo en creación, no en fantasía. El deseo masculino es una fuerza generativa. Cuando no encuentra una salida creativa, se degrada en fantasía repetitiva. La fantasía no construye, consume. Da la ilusión de movimiento sin producir avance real. Por eso tantos hombres se sienten cansados sin haber hecho nada. La energía se gastó en imágenes internas, no en obras externas. Aquí ocurre el punto de quiebre. O creas o te disuelves. Desde la psicología profunda, la fantasía excesiva es un sustituto de la acción. El inconsciente, al no encontrar expresión en la realidad, construye escenarios mentales para liberar tensión. El problema es que ese alivio es estéril. No deja rastro, no fortalece identidad, no genera respeto propio. En cambio, la creación, aunque imperfecta, produce estructura, continuidad y sentido. El hombre que crea se vuelve más real para sí mismo.
Neurobiológicamente, crear exige dopamina anticipatoria, no consumatoria. Es la dopamina del esfuerzo, no del premio instantáneo. Escribir, construir, programar, entrenar, estudiar en profundidad, diseñar, liderar, todas estas acciones canalizan el deseo hacia procesos largos. Al principio son incómodos porque el cerebro, acostumbrado a recompensas rápidas, protesta, pero con el tiempo se recalibra. El placer deja de estar en la descarga y pasa al progreso. Desde una mirada antropológica, el hombre siempre se definió por lo que era capaz de producir y sostener: herramientas, refugios, conocimiento, orden social. Cuando ese impulso creador se bloquea, la energía vital se vuelve contra él en forma de frustración, cinismo o lujuria compulsiva. No porque el deseo sea malo, sino porque fue privado de su función original: dar forma al mundo. Crear no significa necesariamente arte. Significa intervenir la realidad de manera intencional. Puede ser tu cuerpo, tu oficio, tu mente, tu entorno o un proyecto concreto. La clave es que haya fricción, proceso y resultado verificable. La fantasía es privada y cómoda. La creación es pública y exigente, aunque nadie la vea. Aquí aparece un principio estoico esencial: enfócate en lo que depende de ti. La fantasía suele girar alrededor de escenarios que no controlas: validación ajena, reconocimiento, placer sin esfuerzo. La creación, en cambio, se apoya en acciones bajo tu dominio directo. Esa transferencia de atención devuelve poder. El hombre creador deja de reaccionar a estímulos y comienza a imponer forma. En la práctica, este paso exige rituales de creación diaria. No inspiración, rituales. Horarios definidos, entornos sin distracciones, metas pequeñas pero acumulativas. Crear incluso cuando no tienes ganas. Especialmente cuando no tienes ganas. Porque ese es el momento donde el deseo se purifica y se vuelve disciplina, un ejercicio concreto. Cada vez que aparezca una imagen mental inútil, una fantasía repetitiva, una urgencia sin dirección, no luches contra ella. Redirígela de inmediato a una acción creadora predeterminada. Escribir una página, hacer flexiones, avanzar una tarea compleja, estudiar 20 minutos. Sin debate interno. La energía no se discute, se canaliza. Con el tiempo ocurre una transformación silenciosa. La mente se vuelve más sobria, la imaginación más funcional, el cuerpo más cooperativo. El deseo deja de ser un tirano interno y se convierte en un aliado productivo. El hombre que crea ya no necesita huir a fantasías, porque vive dentro de algo que está construyendo. Y un hombre que construye algo real empieza, inevitablemente, a construirse a sí mismo. Paso 6. Forjar identidad a través de la coherencia diaria. La verdadera transformación masculina no ocurre en momentos épicos, sino en la repetición silenciosa de actos coherentes. El hombre no es lo que desea ser ni lo que piensa sobre sí mismo, es lo que hace de forma consistente. La energía que antes se dispersaba ahora exige una respuesta clara. ¿Qué tipo de hombre se está construyendo hoy con acciones concretas? Desde la psicología de la identidad, el yo no es una esencia fija, sino una narrativa sostenida por evidencias. Cada acción es un voto a favor o en contra del hombre que dices ser. Cuando existe una brecha constante entre discurso y conducta, surge la fragmentación interna, culpa, autoengaño, pérdida de respeto propio. La coherencia, en cambio, unifica, reduce el ruido mental porque elimina la necesidad de justificarte. Neurocientíficamente, la repetición de comportamientos alineados fortalece circuitos de hábito. El cerebro deja de negociar cada decisión y comienza a ejecutarlas de forma automática. Esto libera energía cognitiva para tareas más altas. El hombre coherente no es más fuerte por fuerza de voluntad infinita.
sino porque diseñó su vida para requerir menos negociación interna. La disciplina madura es diseño, no heroísmo constante. Desde una perspectiva estoica, la identidad se forja en el dominio de uno mismo. No se trata de proclamarse fuerte, sino de actuar como tal cuando nadie observa. Epicteto advertía que el progreso no se muestra en palabras, sino en acciones visibles y estables. La coherencia es una forma de honor interno. Haces lo que dijiste que harías, incluso cuando es incómodo. Socialmente, la incoherencia debilita al hombre. Lo vuelve predecible, manipulable, reactivo. La coherencia, en cambio, genera gravedad. Las personas confían en quien actúa de forma consistente, incluso si no siempre aciertan. Un hombre coherente se convierte en punto de referencia porque su conducta no fluctúa con el estado emocional del momento. Forjar identidad exige estándares claros, no valores abstractos, sino reglas operativas, horarios que se respetan, compromisos que no se rompen, límites que no se negocian. Cada estándar incumplido sin consecuencias erosiona la identidad. Cada estándar respetado, incluso en lo pequeño, la fortalece. El cuerpo y la mente aprenden qué se tolera y qué no. En términos prácticos, este paso se entrena con 3 prácticas fundamentales. Promesas pequeñas y cumplidas, mejor pocas, pero inviolables. Rutinas no negociables. Entrenamiento, estudio, trabajo profundo, descanso. Revisión diaria, no para castigarte, sino para ajustar y corregir con honestidad. La coherencia no es rigidez, es alineación. Hay días difíciles, errores, retrocesos. La diferencia está en la respuesta. El hombre incoherente se justifica, el coherente corrige, sin drama, sin victimismo, asume responsabilidad y vuelve al estándar. Con el tiempo ocurre algo decisivo. Ya no necesitas motivarte, actúas porque es quien eres. El deseo, la energía y la disciplina se integran en una identidad funcional. El hombre deja de estar en proceso y comienza a ser, no por proclamación, sino por evidencia acumulada. Un hombre coherente no busca validación externa, porque su referencia es interna. Sabe quién es, porque puede señalar sus actos. Y cuando la identidad está forjada en coherencia, el control del deseo deja de ser una lucha, se vuelve una expresión natural de respeto propio. Paso 7. Elevar la energía del yo al servicio de algo mayor. Cuando un hombre logra orden interno, aparece una tentación sutil, usar toda su energía solo para sí mismo. Mejora su cuerpo, su mente, sus resultados, pero se encierra. Ese encierro, aunque parezca fuerza, termina siendo estéril. La energía masculina alcanza su máxima expresión cuando se orienta más allá del yo, no como sacrificio ingenuo, sino como expansión natural del propósito. Desde la psicología del sentido, el bienestar profundo no proviene del placer ni siquiera del logro aislado, sino de la contribución. Viktor Frankl lo explicó con claridad. El sentido se encuentra cuando el hombre se trasciende. No se trata de perderse en los demás, sino de inscribirse en algo que justifique el esfuerzo. Cuando la energía se pone al servicio de algo mayor, el sufrimiento se vuelve tolerable y la disciplina adquiere dignidad. Antropológicamente, el hombre siempre ocupó un rol funcional dentro de una estructura mayor. Clan, familia, ciudad, oficio, causa. El guerrero protegía, el constructor levantaba, el sabio enseñaba. Cuando ese rol desaparece, la energía vital se vuelve circular, gira alrededor del ego y se desgasta. El servicio no debilita al hombre, lo sitúa. Desde una perspectiva estoica, vivir conforme a la naturaleza implica reconocer que el ser humano es social por definición. Marco Aurelio insistía en actuar como parte de un organismo mayor, no por altruismo sentimental, sino por coherencia racional. El hombre aislado se vuelve frágil. El hombre integrado en una misión común
se vuelve resistente. Servir no significa someterse ni buscar aprobación. Significa asumir responsabilidad voluntaria, elegir cargar con algo que no es cómodo pero es necesario. Puede ser formar a otros hombres, sostener una familia con presencia real, crear valor a través del trabajo bien hecho, construir algo que permanezca más allá de ti. El servicio auténtico exige carácter, no complacencia. Neurobiológicamente, cuando la energía se orienta a la contribución, se activan circuitos de recompensa más estables y profundos. No es la euforia del placer rápido, sino la satisfacción del impacto real. El hombre comienza a medir su valor no por lo que consume, sino por lo que aporta. Esa reconfiguración reduce la ansiedad y fortalece la identidad. En la práctica, este paso comienza con una pregunta incómoda pero esencial. ¿A quién o a qué beneficia mi disciplina? Si la respuesta es solo a mí, el sistema es incompleto. La energía necesita un destinatario externo para no estancarse. Ese destinatario no tiene que ser grandioso, tiene que ser real. Ejemplos concretos. Enseñar lo que estás aprendiendo. Liderar con el ejemplo en tu entorno, crear algo útil, proteger límites sanos, sostener compromisos incluso cuando nadie te aplaude. El servicio verdadero suele ser silencioso. No busca reconocimiento, genera estructura. Cuando la energía masculina se pone al servicio de algo mayor, ocurre una transformación profunda. El ego se ordena, el deseo se purifica, y la disciplina se vuelve natural. El hombre ya no se pregunta constantemente qué quiere, sino qué se requiere de él, y esa pregunta, lejos de esclavizarlo, lo libera. Un hombre que sirve desde la fortaleza no se pierde a sí mismo, se multiplica. Porque cuando tu energía sostiene algo que trasciende tu comodidad, tu vida deja de girar en círculos y comienza a avanzar con sentido. Paso 8. Integrar el deseo sin demonizarlo ni idolatrarlo. Uno de los errores más comunes en el camino del dominio masculino es irse a los extremos. O demonizar el deseo como si fuera una falla moral, o idolatrarlo como si fuera la única verdad interna. Ambos caminos conducen a la fragmentación. El deseo no es un enemigo a exterminar, ni un dios al que rendirse. Es una fuerza natural que debe ser integrada conscientemente. Desde la psicología profunda, aquello que se reprime sin comprensión no desaparece, se distorsiona. El deseo negado se filtra en formas pasivas, resentidas o compulsivas. Por otro lado, el deseo idolatrado gobierna la conducta y debilita la voluntad. La integración ocurre cuando el hombre reconoce el deseo, lo observa con lucidez y decide qué lugar ocupa dentro de su jerarquía interna. Esto exige madurez. Integrar no es ceder, es contener sin conflicto. El hombre integrado puede sentir impulso, atracción, intensidad, sin perder el eje. No se asusta de su propia energía ni necesita descargarla de inmediato. Tampoco se identifica completamente con ella. El deseo se vuelve información, no identidad. Desde una perspectiva estoica, el problema nunca fue sentir, sino consentir sin juicio. Los estoicos no buscaban anestesiarse, sino gobernarse. El deseo aparece, la elección permanece. Cuando el deseo es integrado, deja de generar culpa o lucha interna. Se vuelve parte del paisaje, no la tormenta. Antropológicamente, las culturas tradicionales enseñaban a los hombres a convivir con fuerzas internas poderosas: hambre, agresión, deseo sexual, ambición. No las negaban, las ritualizaban, las encausaban. El hombre moderno, privado de ritos y marcos claros, oscila entre el exceso y la represión. Integrar es recuperar ese equilibrio perdido. En términos prácticos, integrar el deseo implica no reaccionar automáticamente ni tampoco suprimir con violencia.
Implica observar la sensación corporal, el pensamiento asociado y el impulso sin actuar de inmediato. Respirar, nombrarlo internamente, dejar que suba y baje, descubrir que no todo deseo exige acción. Esta experiencia repetida devuelve una calma profunda. También implica redefinir la relación con el placer. El placer deja de ser una vía de escape y se convierte en algo contextual, consciente y limitado. El hombre integrado puede disfrutar sin perderse, porque no usa el placer para anestesiar carencias internas. Su vida ya tiene estructura, dirección y sentido. Un punto clave aquí es la relación con la mujer. Integrar el deseo significa dejar de cosificar y también dejar de idealizar. Ver a la mujer como persona, no como objeto de descarga ni como fuente de validación. Cuando el deseo está integrado, la atracción no te fragmenta ni te domina. Puedes sentir interés sin perder dignidad ni enfoque. Neurobiológicamente, esta integración reduce el conflicto interno constante que agota al hombre. Menos lucha, más claridad. El sistema nervioso se regula. La energía deja de fugarse en rumiación y se conserva para acciones significativas. Cuando el deseo es integrado, ocurre algo decisivo. Ya no necesitas controlarte todo el tiempo, hay menos fricción interna. La energía fluye dentro de un cauce firme. El hombre se siente entero, no dividido entre lo que quiere y lo que sabe que debe hacer. La verdadera fortaleza no está en apagar el fuego, sino en aprender a vivir con él sin quemarte. Un hombre que integra su deseo no vive en guerra consigo mismo, vive en mando, y ese mando interno es una de las expresiones más altas de la masculinidad consciente. Paso 9. Convertir la disciplina en libertad sostenida. Muchos hombres confunden disciplina con castigo. La ven como una jaula necesaria, algo que se soporta para no caer. Pero la disciplina auténtica no encierra, libera. Libera tiempo, atención, energía y respeto propio. Cuando la disciplina está bien construida, deja de sentirse como esfuerzo constante y comienza a sentirse como suelo firme. Desde la psicología del comportamiento, la verdadera esclavitud no es la regla, sino la improvisación permanente. El hombre que vive reaccionando a impulsos, emociones y estímulos externos cree ser libre, pero en realidad está gobernado por lo inmediato. La disciplina rompe esa tiranía, reduce decisiones innecesarias y crea previsibilidad interna. Donde hay previsibilidad, hay calma. Donde hay calma, hay poder. La libertad masculina no consiste en hacer lo que se quiere en cada momento, sino en poder hacer lo que se debe incluso cuando no se quiere. Ese tipo de libertad no es visible desde fuera, pero se siente profundamente por dentro. Es la tranquilidad de saber que no te traicionarás ante la primera incomodidad. Es caminar con la espalda recta porque confías en tu propia palabra. Desde una visión estoica, la disciplina es el arte de vivir conforme a principios elegidos racionalmente. No se trata de rigidez, sino de fidelidad a un orden interno. Marco Aurelio no hablaba de disciplina como dureza, sino como coherencia con la naturaleza racional del hombre. El hombre disciplinado no lucha contra sí mismo, se gobierna. Neurobiológicamente, cuando las rutinas están bien establecidas, el cerebro reduce el gasto energético en toma de decisiones. Esto genera una sensación subjetiva de libertad. Menos ruido mental, menos debate interno, menos fatiga. La disciplina bien aplicada no consume energía, la conserva. Por eso los hombres más ordenados suelen sentirse más livianos, no más tensos. Un punto clave es comprender que la disciplina no debe depender de la motivación. La motivación es cíclica. La disciplina es estructural. El error común es esperar sentirse bien para actuar.
El hombre libre actúa primero y deja que el estado emocional se ajuste después. Esta inversión es decisiva. El cuerpo aprende a seguir al compromiso, no al impulso. En la práctica, convertir la disciplina en libertad implica eliminar fricción innecesaria y tentaciones evitables. No es fuerza bruta, es estrategia. Diseñar horarios, entornos y rutinas que faciliten el comportamiento correcto y dificulten el incorrecto. El hombre inteligente no se expone constantemente a pruebas innecesarias. Protege su enfoque como un recurso estratégico. También implica aceptar límites. Paradójicamente, los límites bien definidos amplían la libertad. Saber cuándo trabajar, cuándo entrenar, cuándo descansar y cuándo decir no reduce el desgaste interno. El hombre sin límites vive agotado. El hombre con límites vive enfocado. Con el tiempo ocurre una transformación profunda. Ya no sientes que te controlas. Simplemente operas dentro de un marco que te favorece. La disciplina deja de ser protagonista y se vuelve infraestructura. Como los cimientos de un edificio, no se ven, pero lo sostienen todo. La libertad que emerge aquí no es euforia ni rebeldía, es solidez. Es la capacidad de avanzar sin sabotearte, es la tranquilidad de saber que, pase lo que pase afuera, adentro hay orden. Y donde hay orden interno, el deseo no desborda, la energía no se pierde y la vida deja de ser una lucha constante. El hombre que alcanza este punto ya no busca escapar de sí mismo, se habita con firmeza. Y esa es una de las formas más silenciosas y más poderosas de libertad. Paso 10. Vivir en estado de propósito, no de vigilancia. El punto final de este proceso no es vivir cuidándote de caer, sino vivir tan alineado que caer deja de ser el centro de tu atención. El hombre inmaduro vive en vigilancia constante, teme recaer, teme perder el control, teme su propio deseo. El hombre consolidado vive en propósito, su energía está tan bien empleada que la tentación pierde protagonismo. No porque haya desaparecido, sino porque ya no es relevante. Aquí ocurre un cambio de identidad profundo. El foco deja de estar en evitar y pasa a estar en construir. La mente ya no gira alrededor de lo que no debes hacer, sino de lo que estás llamado a realizar. Y cuando el propósito es claro y exigente, el impulso encuentra su lugar natural dentro de una vida plena, no como amenaza constante. Desde la psicología existencial, el vacío es el verdadero enemigo. Cuando el hombre no tiene una razón clara para levantarse, cualquier estímulo ocupa ese lugar. Pero cuando existe una misión, aunque sea imperfecta y en evolución, la energía se organiza espontáneamente. El autocontrol deja de sentirse como una batalla diaria y se convierte en consecuencia lógica de una vida con dirección. Esto no significa relajarse ni volverse ingenuo, significa confianza estructural. El hombre que vive en propósito confía en sus sistemas, en sus hábitos, en su identidad forjada. No necesita vigilar cada pensamiento porque su vida tiene peso. El deseo ya no lo arrastra porque hay algo más grande reclamando su atención. Desde una visión estoica, este estado es vivir conforme al propio daimon. Actuar de acuerdo con la función que te corresponde como hombre racional y responsable. No se trata de perfección, sino de rectitud sostenida. El hombre no se define por no caer nunca, sino por levantarse rápido y volver al rumbo sin drama ni autodesprecio. En la práctica, este paso implica una revisión periódica de propósito. Preguntarte con honestidad: ¿en qué estoy invirtiendo mi energía ahora? Esto sigue alineado con el hombre que decidí ser. Ajustar sin culpa. Corregir sin excusas. El propósito no es una jaula, es una brújula. También implica aceptar que este camino no termina. No hay una línea de meta donde todo se resuelve para siempre.
Hay ciclos, niveles, profundizaciones. La diferencia es que ahora caminas con estructura interna. Ya no estás a la deriva. Sabes volver al centro. Cuando el hombre llega aquí, algo se estabiliza definitivamente, el respeto propio. Ya no dependes de estímulos, validación ni escapes. Tu vida tiene densidad, tus días tienen intención, tu energía tiene destino. Si has llegado hasta aquí, entiéndelo con claridad. No eres el mismo hombre que empezó. Has dejado de desperdiciar energía y has comenzado a convertirla en propósito. Esto no es un reto de días, es un modo de vida. El camino del hombre invicto no promete comodidad, promete soberanía. Ahora te toca seguir adelante, profundizar, afinar, elevar el estándar. Si este contenido resuena contigo, suscríbete al canal y mantente en este viaje.